Bienvenidos una vez más a Rincón Otaku, tu espacio dedicado al mundo del anime, manga y los videojuegos. Yo soy Melinda Bracho y el 2020 viene cargado de acción y ansias. Vendrán nuevos videojuegos a llenar nuestras horas de ocio y no podíamos dejar pasar esta oportunidad y darle la bienvenida a todos esos videojuegos que más se esperan para el 2020. No solo llenaremos nuestro tiempo libre disfrutando de buenos animes, sino que también dejaremos este pequeño espacio para disfrutar de grandes títulos en nuestras consolas o computador. No olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video. ¡Comenzamos! Beautiful Halo te trae la mejor ropa de anime para tu colección a excelentes precios y con envío gratis a todo el mundo con compras desde $29 y descuentos a partir de $49. Toda la información y enlaces de descuento en la descripción de este video. Comienzo con Dying Light 2, la secuela desarrollada por Techland y que tiene de protagonista a Aiden y Caldwell. Es un RPG de acción y juego de supervivencia donde las decisiones que tomes pueden cambiar el transcurso de la historia. Además, el parkour sigue siendo parte esencial del juego como en su predecesora. También el modo de juego en primera persona. ¿Qué trae de nuevo este juego? Nuevos tipos de zombies, nuevos objetos que nos servirán para ir superando etapas, todo lleno de enemigos. Una de las críticas positivas del juego es su mundo, que tiene una sensación no lineal que le ofrece mejoras al diseño de manera significativa. El juego de apocalipsis zombie salió por primera vez en el 2015 y tras 3 años de su lanzamiento tuvo 13 millones de copias vendidas en todas las plataformas. El videojuego saldrá en el 2020 y estará disponible para PS4, Xbox One y PC. Vuelve una de las franquicias más importantes de la Microsoft, el mejor juego de disparos en primera persona, Halo, y que anuncia su regreso para el 2020. Este será un juego secuela de Halo 5 Guardians. Estará disponible en Xbox One, PC y se espera su debut para Xbox Project Scarlet. Cyberpunk 2077. Uno de los videojuegos más esperados para el 2020, tras su fecha de lanzamiento oficial. El juego es desarrollado por CD Projekt, el cual también le hace publicidad. Cyberpunk 2077 tiene una línea temporal de 57 años más tarde en la ciudad distópica Night City. Y como un dato importante, Keanu Reeves forma parte del panel de actores que estarán presentes en el juego. ¿Podría ser un juego más perfecto? El motor de este juego es Red Engine 4 y está en manos de desarrolladores de The Witcher 3 Wild Hunt. El juego saldrá a la venta el 16 de abril de 2020. Aquí veremos un mundo abierto y la jugabilidad en primera persona. Las peleas serán cuerpo a cuerpo o con armas. El apartado gráfico es sin duda una de las cualidades más resaltantes del videojuego. Bayonetta 3. Otro videojuego que es esperado por muchos gamers es sin duda Bayonetta. Aunque no haya una fecha de estreno definida y que es muy probable que sea anunciado para finales de 2020, corre el rumor que puede tener su estreno en el 2021. Aún así, este es otro de los videojuegos que esperamos con ansias. Se espera que esta nueva entrega tenga un cambio de arte total. Este juego estará disponible para Nintendo Switch. Todos los años sale un juego de pelea basado en el universo de Dragon Ball. Sin embargo, Dragon Ball Z Kakarot, también conocido como Dragon Ball Project Z, presenta un enfoque diferente, ya que veremos cosas que pasan en Dragon Ball Z, pero desde otro ángulo, en una modalidad de juego nunca antes vista en el universo de Dragon Ball, enfocado en una modalidad RPG en donde reviviremos toda la aventura de Goku y los guerreros Z desde un nuevo ángulo. Todo el arco de Freezer, la pelea de Vegeta y Goku, la batalla en Namekusein, son una de las cosas que aparecerán en la pantalla. Sin duda, es un RPG de acción que los fans de esta historia estarán esperando. El videojuego es desarrollado conjuntamente con CyberConnect 2 y Bandai Namco, y estará disponible para PS4, Xbox One,
y PC a partir del 17 de enero de 2020. Ahora te presento la secuela del primer juego, Psychonaut, que lleva por título Psychonauts 2. En este increíble videojuego en tercera persona podrás controlar a Raz, además de poder introducirte en la mente de otros personajes, gracias a los poderes psíquicos que el personaje jugable puede implementar. Entre esos poderes tenemos telequinesis, pyroquinesis y elevación. El director del juego, Tim Schafer, indicó que en esta entrega buscará explorar cosas que se dejaron en el primer juego. El juego es desarrollado por Double Fine y estará disponible para PS4, Xbox One, macOS y PC para el 2020. Uno de los títulos esperados por muchos es el aclamado reboot de Doom, este videojuego de shooter en primera persona pionero en este género, en donde el objetivo final es enfrentarse a terribles criaturas del infierno. Doom Eternal, el juego en primera persona, se vuelve más frenético y brutal, lleno de violencia y armas increíbles que jamás imaginaste estarán listas para matar a tus enemigos. El videojuego estaba previsto para noviembre de 2019. Sin embargo, por problemas de producción, su fecha de estreno fue movida para el 20 de marzo de 2020. Estará disponible para PS4, Xbox One, PC y Nintendo Switch. Final Fantasy VII Remake. Este último año, los remakes han sido todo un éxito, jugando con la nostalgia de muchos y trayendo joyas maestras de la primera generación a la cuarta generación de consolas, con increíbles gráficos y mejoras en las dinámicas de juego. Ahora le toca el turno al reconocido videojuego de Final Fantasy VII. Después de tantos años de espera, ya que el Final Fantasy VII salió en 1997, será genial ver cómo la nueva tecnología desarrolla la historia en este remake y disfrutamos nuevamente de las aventuras de Cloud, uno de los protagonistas de la serie de Final Fantasy más añorado y amado. Uno de los cambios que ha causado cierta polémica entre los fans es el cambio de jugador por turno a uno en tiempo real, y que su apartado sonoro y gráfico por parte de Square Enix es simplemente alucinante, mirándose como un videojuego de la Next Gen. El videojuego de Final Fantasy VII Remake estará disponible en una edición de 2 discos y saldrá a la venta el próximo 3 de marzo de 2020 para la PlayStation 4. Pasamos ahora a The Last of Us Part 2. Este posiblemente sea uno de los más publicitados y esperados para el año que viene, que estará disponible para la PS4. Es un juego de aventura y survival horror que sigue la historia de Joe y Ellie 5 años después de los eventos ocurridos del primer videojuego, el mundo donde se desarrolla la trama. Hay poca información, la infección esparcida por las luciérnagas y se logra ver un ataque de chasqueador y humanos atacando a otros humanos en busca de control. Visualmente el videojuego se ve increíblemente real, en donde difícilmente se puede diferenciar entre su 3D y la realidad. Uno de los cambios de este nuevo proyecto es que el director Bruce Straley no participa en esta segunda entrega. El juego es desarrollado por Naughty Dog y distribuido por Sony Entertainment. El primer juego salió en el 2013 para PlayStation 3 y se anunció la secuela en el 2016. En el 2014 salió una versión remasterizada para la PlayStation 4 y que estuvo de forma gratuita para descarga para aquellos con suscripción a PlayStation Plus en el pasado mes de septiembre. El videojuego saldría para febrero de 2020, pero semanas después de su anuncio, fue confirmado que sería retrasado hasta el 29 de mayo de 2020. Diablo 4. Uno de los videojuegos que nos esperaba para ser presentado tan pronto es Diablo 4. A más de uno dejó la boca abierta el tráiler promocional de la continuación de la saga Diablo, donde nos presentan al nuevo enemigo, Lilith, hija del odio y hermana de ilusión. Aunque no hay muchos detalles ya que es un anuncio reciente, pero lo que se sabe sobre el juego es que este se ubica varios años después del Reaper of Souls de Diablo 3. La historia no será lineal, sino que tendremos un inmenso mundo abierto para explorar, nuevos personajes a los cuales podremos personalizar más, y si esto fuera poco, podrás seguir el juego en solitario o multijugador, donde puedes toparte con personas de todo el mundo en este vasto universo e incluso tener duelos con ellos. En esta ocasión, la desarrolladora del juego, Blizzard,
quiere redimir ciertas inconformidades que les dejó Diablo 3 a los fans, y para esta ocasión nos dejan unas gráficas de otro planeta. Aún no hay fecha de estreno para el videojuego. Estiman que saldrá a finales de 2020 y estará disponible para PS4, Xbox One y PC, aunque cabe la posibilidad que se sumen nuevas versiones y que pueda llegar no a finales de 2020 sino a principios de 2021. ¿Y tú? ¿Qué opinas de esta lista de videojuegos más esperados? Déjame saber en la caja de comentarios cuál de estos videojuegos es el que más esperas y cuáles son tus expectativas. Así, llegamos al final de este video. Espero lo hayas disfrutado. No olvides darle like y compartir si el video te ha gustado. Agradecimientos especiales a nuestros patrocinadores en Patreon, Jorge Rendón, Eduard San, Josué Candray y Jorge Catota por apoyar el canal. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Rincón Otaku LA en Instagram, Twitter y Facebook. Y para los que deseen apoyarnos desde Patreon, en la descripción estarán todos los enlaces. Revisa nuestro canal para que mires todo nuestro contenido variado sobre el mundo del anime y suscríbete si aún no lo has hecho. Yo soy Melinda Bracho y nos vemos en un próximo video. No olvides activar la campana de notificaciones para que recibas un aviso cada vez que subamos un nuevo video.